Estamos en la línea con Walter Gutiérrez, defensor del pueblo. Una invocación a el proclamado presidente Pedro Castillo a alejarse de investigados y condenados por corrupción. Walter Gutiérrez, muy buenas tardes y gracias por atendernos. Cristian, ¿cómo está? Encantado de saludarlo. Gracias, defensor. ¿Por qué la carta, doctor Gutiérrez? ¿No sería algo que el sentido común lo haría finalmente decidir eso a un recién proclamado presidente? Bueno, en primer lugar, una precisión. Esta no es una invocación, tampoco es una exhortación. Es un recordatorio respecto de un mandato constitucional. Y para que los mandatos constitucionales se cumplan no hay necesidad de ni invocar ni exhortar, porque son eso, son mandatorios. El presidente de la República, que es el jefe de la nación, es el jefe representa a la nación, es el jefe de Estado, y encarna, personifica, lidera las políticas de Estado, las políticas nacionales. Entonces, corresponde que si el Perú tiene como derecho es una política de Estado de combate a la corrupción, el presidente la lidere y el presidente y todo el Ejecutivo y todo el Estado proscriba, aleje a todas aquellas personas que están señaladas, investigadas y peor aún condenadas por corrupción. Mire usted, el día de ayer el Perú ha amanecido con un nuevo hecho de corrupción vinculado al servicio de salud. Y no hay semana donde no aparezca o donde deje de aparecer un hecho de corrupción en uno u otro sector. Este es un flagelo que agrede de una manera severa la legitimidad, la eficiencia y sustrae derechos justamente a las personas más vulnerables. Esto lo ha dicho la Defensoría desde hace mucho, incluso antes de mi gestión, y lo ha reiterado el Tribunal Constitucional cuando ha dicho que el Estado y el presidente en particular tienen que no solo implementar una política de Estado de lucha contra la corrupción, sino además liderar. Entonces, por todas estas consideraciones, es fundamental, lo decimos con todo respeto, pero también con toda claridad, es fundamental que personas que están siendo investigadas, señaladas por corrupción, estén alejadas del poder, porque además esa cercanía es peligrosa porque afecta la objetividad de la investigación y del propio juzgamiento. Es como si... Correcto. Permítanme un ejemplo. Pero ahora, defensor, perdón que lo interrumpa, ¿siente que lo ha olvidado el señor Castillo? Es decir, ¿por qué el recordatorio? O sea, no me imagino, defensor, mandándole una carta así si es que hubiese ganado Keiko Fujimori, teniendo en cuenta que ella cae justamente en la categoría por la cual, o en las cuales le aconseja no juntarse al proclamado presidente Castillo. Mire, así hubiera ganado quien hubiera ganado, con la misma claridad y firmeza se lo hubiéramos planteado a la ganadora o ganador, porque esta es una lucha en la que está empeñada la Defensoría, en la que no da tregua, no hace concesiones, es una lucha frontal. Y se lo hubiéramos señalado a la señora Fujimori, y en efecto hubiéramos advertido que está alrededor de ella hay situaciones vinculadas a la corrupción. Nosotros antes no nos hemos pronunciado cuando eran candidatos porque tenemos pues el mandato de neutralidad y hemos honrado ese principio, hemos hecho nuestra tarea de supervisión del proceso electoral, pero hoy ya tenemos resultados que le dan legalidad y legitimidad al presidente Castillo, y esa legitimidad se banca con la conducta, y por eso es que le estamos recordando, subrayando que tiene que proscribir, alejar todo viso de corrupción que haya, que intente acercarse, porque esto sucede a menudo, no solamente con el caso del señor Castillo. Recuerde usted cómo tempranamente en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski también un asesor del señor Kuczynski, Moreno, el señor Moreno, en salud. Correcto,
también en salud, también un asesor, también una persona que estaba vinculada supuestamente a Donori, se filtraba en las esferas del poder para poder medrar finalmente con el poder. Entonces, esto es lo que estamos señalando, no porque sea particularmente el señor Castillo, sino porque esto es una... Claro, sino a las personas que vaya a convocar, no cargue con esa mochila innecesariamente y más bien deja que la justicia haga su investigación. No solamente personas que asuman cargos, también esos asesores directos o indirectos, porque el señor Moreno no es asesor ad honorem, recuerde usted, ¿no? Okay. Entonces, me estoy refiriendo a que tienen que estar lo más alejado posible. Yo le quería poner un ejemplo hace un momento. Es como si la ministra o el ministro de Salud, el futuro ministro, dijera, como escenarios de que han cometido o están siendo investigados ahora por corrupción por las camas UCI, tienen una larga experiencia en todo lo que es la prestación de servicios de salud, pero y todavía no están sentenciados, por lo tanto están bajo el paraguas del principio de presunción de inocencia. Yo quisiera que igual sean mis asesores. Como usted comprenderá, eso es inaceptable, es inadmisible. Entonces, nadie que está siendo señalado, investigado, o, y repito, peor aún, sentenciado por corrupción, puede estar cercano al poder. Si toleramos eso, yo creo que estamos poniendo en peligro seriamente toda... Ok, pero defensor, sentándonos un poco ya en la primacía de la realidad, queda claro que eso está ocurriendo con la presencia de Vladimir Cerrón. ¿Cómo compaginar lo que usted dice con la digamos, nuevamente, ¿no? La primacía de la realidad? El señor Cerrón es el dueño del partido político que llevó a la presidencia al señor Castillo. Bueno, yo no sé qué dueño de qué será, y la verdad no me preocupa tampoco. El presidente de la República es el señor Castillo. Él es el presidente. Y hemos tenido que esperar 200 años para que un peruano del Perú profundo, un hombre originario, un profesor de primaria llegue, y él ha levantado dos banderas. Él ha dicho, hay que cerrar las brechas y hay que luchar contra la corrupción. Su colega o su aliada, la señora Verónica Mendoza, ha pedido que honre esa promesa. Bueno, nosotros desde la Defensoría demandamos, porque eso es lo que todo el país, todo el Perú exige, y es lo que además compagina, ya que usted habla de compaginación, compagina con la Constitución de manera directa. Correcto. Defensor, siente que, recuerdo una entrevista, unas declaraciones suyas que le pedía al Jurado Nacional de Elecciones que actúe con celeridad, de acuerdo a la ley, pero con la mayor transparencia posible. ¿Siente que así lo ha hecho? Bueno, ese es otro tema. Y por supuesto que es muy importante. Habiendo ya pasado las elecciones, ganador, nosotros consideramos que es indispensable, voy adelantando algo de vamos a sacar. Consideramos que es importante evaluar muy seriamente, muy críticamente, muy objetivamente el sistema electoral. El sistema electoral tiene fallas. No es posible que los actores del sistema electoral no entiendan la importancia de la transparencia, no entiendan que es capital la transparencia. Un ejemplo, el jurado ha interpretado que el debate es casi una dádiva, un favor que nos hacen los candidatos. No, señor. El debate es una obligación de los candidatos dentro del marco de el principio de transparencia que debe normar, regir el proceso electoral. No entiendo por qué un notario, usted es abogado y sabe a lo que me voy a referir, no entiendo por qué un notario, a través de convenios que existen con la RENIEC y el biométrico, pueden tener acceso a la información de Christian Walker, y conoce su rostro, su dirección, cuando va a hacer un acto jurídico a una notaría. No entiendo por qué un juez de la más alta jerarquía en el sistema electoral, que va
a resolver temas infinitamente más importantes, no puede tener acceso a esa información. No lo entiendo, eso es una visión minimalista del principio de transparencia que debe regir el electoral. Entiendo cómo así el sistema electoral se ha podido conducir solo con 4 jueces, con el INPRO, sí, el Tribunal de Honor ha renunciado, nunca había sucedido. Y me quedo ahí porque en verdad hay un conjunto de elementos que nos obliga a revisar con la mayor seriedad el sistema electoral. Tal como está el sistema, no podemos enfrentar un nuevo proceso electoral. Sin embargo, eso no me lleva a decir que haya habido un fraude masivo, que hayan estado implicadas las autoridades. Pero no, fraude masivo podría ser fraude pequeño, pero ¿fraude? ¿Siente usted que ha habido algún tipo de fraude? No, lo que estoy diciendo simplemente, nosotros hemos supervisado el proceso electoral y creemos que el proceso electoral tiene serias debilidades y hay interpretaciones completamente equivocadas desde nuestro punto de vista respecto a las reglas y principios que debe regir el sistema electoral. Por ejemplo, el de la debida motivación, ¿no? Vamos a revisar las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones y vamos a ver si están debidamente motivadas, porque ellos son órgano de cierre. Después de que ellos dan su palabra, en materia electoral nadie puede decir nada. Por lo tanto, esas resoluciones tienen que estar motivadas de una manera muy sólida, muy solvente, muy robusta. Usted como abogado lo sabe perfectamente, tal como lo hace el Tribunal Constitucional o como lo hace la Corte Suprema. Este es un órgano de cierre. O como lo debiera hacer, defensor, o como lo debiera hacer, defensor, el Congreso a la hora de elegir magistrados. Bueno, esas no son resoluciones, pero ya usted se salta a otro tema y yo encantado de responder. Claro. No vamos saltando, vamos avanzando, como se diría. Bueno, muy bien, vamos avanzando. Y le pediría que si hubiera un poco de espacio para hablar de la transferencia, que tiene que ver con los servicios públicos, los derechos humanos, que es lo que al final del día le interesa a los ciudadanos. Pero encantado de contestarles a esa pregunta. Nosotros no estuvimos de acuerdo en ningún momento con la cuarta legislatura. Nosotros no estábamos de acuerdo con elegir atropellada, aceleradamente al tribunal, a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional. En el primer caso no estábamos de acuerdo con la cuarta legislatura porque el acto legislativo y el Congreso también tiene límites. No hay ninguna institución es extraña, ajena al control del poder, porque el sistema constitucional se caracteriza por el control del poder. Y nadie me puede decir que el Congreso pues no tiene límites, tiene que tener límites, porque si no puede hacer lo que le da la gana con los actos legislativos. Y el acto legislativo es el principal acto de poder porque genera derechos, genera limitaciones, y no podemos permitir que se den leyes como se han dado leyes, saltando comisiones, no permitiendo la participación de todas las instituciones involucradas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso en relación a la producción legislativa. Y en relación a la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, lo mismo, porque ahí también se requiere un proceso de deliberación, se requiere un proceso de participación, se requiere evitar que sean maltratados los candidatos. No tenemos nosotros doble cámara y por eso es que se dan todo este tipo de situaciones, tanto en el ámbito legislativo como en las competencias para elegir a las altas autoridades que tiene como responsabilidad el Congreso. De manera que ahí también han habido problemas en el funcionamiento del Congreso. Yo espero que este nuevo Congreso corrija todo eso. Correcto. Defensor, me quería hablar del tema de la transferencia. Obviamente poco tiempo, el presidente ha dicho que se pueden quedar un poco más de tiempo. ¿Qué significa eso? ¿Qué problemas va a traer el hecho de que esta transferencia tenga tan poco tiempo? Mire, hablar, por ejemplo, de temas macro son importantes, desde luego, si se va a reformar la Constitución, la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, eso es muy mediático. Pero créame que tan importante como eso es hablar de la transferencia.
de la gestión pública. 540 instituciones existen y están adscritas al Ejecutivo, 540. Y muchas veces un presidente del Consejo de Ministros asume el cargo y por el promedio de tiempo que dura no tiene ocasión de conocer todas las instituciones. Si le dedicara un día por todo el tiempo que tiene de gestión, no le tendría que estar 540 días. Menos todavía las políticas de gestión, ¿no? Entonces, estamos frente a una situación crítica si apenas tienen unos días para familiarizarse de todas las políticas de Estado, las políticas nacionales, la política pública, que es la que se desagrega o desglosa esas políticas nacionales, las políticas sectoriales, que conozcan bien la LOPE, que conozcan bien cuáles son las competencias, responsabilidades, y una vez que tienen claro eso, adicionalmente compaginar eso con las prioridades que pretenden poner por delante, porque dado que el gobierno siempre puede establecer algunas prioridades que tiene que alinear con las que ya están establecidas, luego un ejército, un equipo de gente con conocimiento, experiencia en lo que es la gestión pública, la técnica de la gestión pública, porque al final del día todo eso tiene que ver, Cristian, con los servicios públicos, todo eso tiene que ver con los derechos humanos, porque ahí estamos hablando, por ejemplo, de la política nacional de salud, o la política nacional contra las drogas, o la política nacional de riesgos y desastres, y por supuesto la política nacional de integridad y lucha contra la corrupción. Uh-huh. Entonces, todos estos aspectos van a tener que asumirse a la marcha, porque el país no puede parar. Vamos a dar con la mujer y un largo, etcétera. Yo sé que esto puede no tener el foco mediático siempre, porque los otros temas parecen, digamos, que ganan la atención, pero créanme que esto es lo importante, porque eso tiene que ver con el día a día de los ciudadanos. Correcto. Vamos a ver finalmente, ¿no? Porque finalmente ya está sobre el carro y tiene que asumir también, claro, eso que puede ser un problema, pero cuál es la mejor manera de resolverlo y finalmente continuar adelante. Porque, claro, si bien es fundamental, tampoco puede convertirse, digamos, en una justificación para no empezar a brindar los resultados que la mayoría de sus votantes se lo van a exigir. Una última pregunta de mi parte, defensor, porque usted fue parte, digamos, de la junta que eligió, valga la redundancia, los miembros de la Junta Nacional de Justicia. La Constitución dice que para ser miembro debe ser menor de 75. Se eligió una persona que hoy ya tiene 75 y claro, tiempo después, ya con la Junta conformada, se hace una interpretación por la cual, en verdad, ese artículo lo que quiere decir es que se podrá elegir. Se le podrá elegir al miembro. Eso es lo que es una interpretación que he conocido hace pocos días de la propia Junta Nacional de Justicia. ¿Es correcto? ¿Se habló de esa opción? ¿Se habló de esa interpretación cuando se fue dando esa elección de la cual usted fue parte como defensor del pueblo? Bueno, nosotros cuando abordamos este tema, interpretamos que para ser miembro se requiere tener 70 años, 75 creo, me parece, no recuerdo en este minuto. Sí, ¿no? Menor de 75, mayor de 45. Ok, mayor de 45, menor de 75. Esto admitía, este fue un debate, esto admitía una interpretación, digamos, reducida, minimalista, y decir, ok, puede postular, pero luego va a tener que salir. Y otra mirada un poco más amplia respecto de, ok, puede llegar con menos de esa edad, pero podría continuar. Es un tema que admite una doble lectura, pero lo que no admite una doble lectura es que la Junta Nacional de Justicia tiene que cumplir una función. Y a mí lo que me preocupa enormemente, Cristian, si usted me da un par de segundos, es lo que está pasando con la prensa. Porque no es posible que sea tan fácil activar el sistema de justicia y incriminar, investigar a periodistas. Esto es
profundamente peligroso. La apertura de una investigación penal habilita al fiscal a solicitar medidas muy graves, como por ejemplo el allanamiento, la clausura, el impedimento de salida al país, las detenciones preliminares. Probablemente a muchos no nos guste, y a la Defensoría la han criticado muy severamente a través de distintos medios. Probablemente no nos guste qué diga una persona, pero todo aquel que se somete al escrutinio público tiene que entender y conocer cuáles son los estándares. Existe un estándar que se llama mayor umbral de tolerancia para el hombre público. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el hombre público tiene que ser escrutado hasta en todas sus virtudes, okay, y también todas sus miserias. Y entonces, por lo tanto, nadie tiene por qué sentirse afectado ni ofendido, y mucho menos activar o criminalizar esta función, okay, esta labor. Sí. Defensor, el tiempo me ganó. Entonces, ¿usted siente que la Junta alguna medida debería tomar con las personas que justamente le han dado luz verde a este proceso que le parece peligroso? Lo que yo creo es que una de las maneras de evaluar a los jueces y fiscales es qué tantos filtros ponen para activar el sistema de justicia así con tanta ligereza. Correcto. Clarísimo. Walter Gutiérrez, Defensor del Pueblo, siempre un placer. Le agradezco mucho por su tiempo.